Lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en YouTube, Spotify, Ivo. ¿Qué tal, Andy? Hoy tenemos el placer, ¿Qué tal? bien, y para mí es un honor poder entrevistar a Andy Prue, uno de los grandes actores más emergentes de Latinoamérica e internacionales. Quería felicitarte por tu última película y sobre todo saber cómo nació tu primer contacto con el mundo de la actuación. Bueno, muchas gracias, Fran, por este momento. Eh, y bueno, mi primer contacto con la actuación empezó cuando era pequeño, cuando era muy chico, algo así como a los 9, 10 años. Yo era tímido, pero me di cuenta de que me divertía mucho actuando. Me divertía mucho haciendo personajes, haciendo eh, personajes, usar dientes falsos, usar pelucas, usar todo un juego muy de niño, pero que me daba cuenta que me divertía mucho y que lo hacía todo el tiempo. Y bueno, mi madre vio que tenía ese interés por actuar y me llevó a clases de teatro a los 10 años, 11 años, con un amigo más. Y bueno, ahí empecé en una escuela de teatro aquí en Argentina que se llama la Escuela Nora Mosenko, es una profesora de aquí, que es muy buena. Y, y como un niño empecé a jugar, y lo que empezó como un juego de actuar y divertirse y probar ser otra persona y hacer esas diversiones de un niño. Después, con el tiempo, me di cuenta que quería seguir eh, formándome, pero también con la beta profesional. Eh, y no solamente actuando de otras personas, sino cómo poder personificar, cómo poder ponerle el cuerpo a personajes que a veces tienen más que ver conmigo. Eh, Y, y en así fin, empecé un poco y con la después, actuación. ¿toda tu formación ha sido totalmente autodidacta o has sido siempre estudiando en escuela formándote? Eh, en general ha sido más en escuela, una formación más de escuelas de teatro. Eh, Estudié en la Escuela Nueva Mosenko, también estudié aquí en, en una escuela pública, es un terciario, y estudié unos años también. eh, y todo va sumando herramientas y va sumando también métodos actorales y se amplía más la gama de colores que tiene esto. Cada método tiene también su propuesta actoral y su propuesta de formas. Eh, pero también, bueno, y también después los gustos personales me van moldeando a mí por como con los intereses que yo tenga de qué me gusta hacer. También me divierte mucho el humor, me gusta mucho otro tipo de cosas que a veces no sé, uno los tiene. Ves videos de alguien que te divierte mucho. De chico me encantaba Jim Carrey O sea, y lo trataba de imitar. Así que de alguna forma son las dos cosas. Formación de escuela, pero también claro, pero ¿qué importancia tiene para ti la dramaturgia? la dramaturgia en el sentido de escritura, de De, pensar previamente una de obra, por ejemplo, una escena. como actor, cuando te llega directamente una obra y tú lo estás leyendo por primera vez. Y es muy importante la dramaturgia. En el sentido teatral es muy importante, es importantísima porque es llevar a cabo una idea sin pasar por el cuerpo de los actores en un principio. Entonces es muy importante y la capacidad de alguien por escribir dramatúrgicamente siempre es súper valorada y como actor, eh, cuando llega un material, también es muy atractivo entrar en ese mundo. Como creación de mundo me parece que es súper, súper atractivo la dramaturgia. En todo sentido, también en el cine, quizás, no sé si no sé, se llama guión por ahí en cine, pero es lo mismo, como escribir, llevar a cabo ideas es el primer paso siempre para después concretarlo y es súper importante. Eh, Así que la valoro muchísimo.
Pero yo creo que también la dramatización, cuando hablamos del teatro o en cine, siempre normalmente tiene que haber conflictos. Si no hay conflictos u obstáculos, como que el personaje no dramatiza. Sí, yo recuerdo, hice unas clases de dramaturgia acá en Buenos Aires y me acuerdo que decía algo así como que es importante que sea un momento clave en esa historia. Digo, si el personaje está, no sé, como que siempre es más atractivo, por ejemplo, si el personaje trabaja en un bar, bueno, un momento clave no sé, lo echaron, o es un día importante porque se dio cuenta de algo, eh, como que esté pasando algo, que sea, que le dé valor, como que sea valioso contar eso que le está pasando al personaje, eh, para tener también material con el que poder actuar, ¿no? Claro, es que lo que yo pienso es que si el personaje no tiene conflicto, como que el personaje es pasivo. Como que Sí, todo le pasa porque sí, sí, pero sí, no. Y es más, si no hay conflicto, es como que el personaje no tiene como un conflicto interior. sí, 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 o no tiene un deseo, o no apunta hacia algo, como si fuera que está, se ve el intento de ese personaje por conseguir lo que quiere, por tratar de zafar de alguna situación como que siempre tiene que haber algo que, no sé, en ese mundo en el que está el personaje que lo haga, que le dé también entidad. Que Eh, te quería preguntar, claro, porque en el caso de cuando te llegó el guión de la Sociedad de la Nieve, ¿qué es lo primero que hiciste al leerte el guión? ¿Te dieron el guión entero o tus partes con diálogo? y fue bastante atípico, siento, lo que pasó. Aparte, es mi primera vez actuando en una película. Entonces fue todo muy particular. Porque, bueno, ya para ser la primera vez era mucho tiempo de casting. Eh, Cuando me enteré de que era la película, eh, cuando estaba haciendo el casting para esta peli, sabía que existía el libro, pero solamente tenía dos escenas que me habían enviado. Entonces el material que tuve en un principio para componer el personaje era mis sensaciones con respecto al libro, y a la historia que siempre me fascinó desde que la conocí. Eh, y el guión nos lo dieron una vez que ya estaba seleccionado todo el equipo, digamos, todo el elenco de actores, y nos lo dieron en Barcelona, que estábamos todos los actores juntos, que tuvimos un periodo de 2 meses de ensayo, pero previamente a esos 2 meses hicimos una lectura juntos del guión por primera vez, y después nos lo dejaron tener para leerlo. Eh, pero sí, cuando lo tuve me hice muchas preguntas, hacerme anotaciones, pero Pero nos imagino abrieron las que puertas a un mundo. imagino que cuando ya la estaba leyendo por primera vez ya te estaba imaginando el personaje. Sí, sí, también uno se imagina, bueno, lees unas escenas que implican mucho, que implican como una exigencia muy fuerte física, en este caso, porque la peli es cine de catástrofe de alguna forma, están pasándola mal. Entonces ya cuando lo lees, decís, bueno, qué bueno que tengamos 2 meses para preparar, para entender cómo ponerle el cuerpo a esto. Y aparte lo armamos, fuimos encontrando la historia entre todo el elenco de actores, que se armó un vínculo muy de familia, de amigos, como que fue entre todos decir, bueno, ¿cómo le ponemos el cuerpo como grupo a esta historia? Y Andy, ¿cómo te preparaste el casting? Y fueron muchas instancias, porque primero fue por Zoom,
el casting y después, Pero por Zoom o previamente enviaba un vídeo online o directamente era por Zoom. primero enviaba un vídeo eh, que sería como un self-tape con algunas indicaciones y ahí me preparé con lo que yo sentía que era eh, y después tuvimos un casting virtual porque a todo esto era pandemia todavía, entonces no podía haber presencialidad. Y ese casting lo hicimos con María Laura Berch, que es parte del equipo de casting de la película, y Yair Said también. Y, y ahí ya empezaron a dirigir un poco más la actuación hacia lo que ellos querían, que era, en el caso, en general, siento que los castings son escenas críticas del personaje, y en este caso era una escena que era muy fuerte, que había que llorar, que había que estar mal. Entonces también, Imagino, fue la escena donde toda la gente se queda sepultado debajo del avión y tú lo rescatas. no, fue una escena que después no Vale, entró, vale, que después no entró, pero que era, eh, sí, antes, es una escena que era antes de ir a la cola de la radio, mi vale, personaje no quería ir, entonces hablaba con otro y le decía, yo no quiero ir, y explicaba todo el porqué, y se ponía mal, y estaba mal emocionalmente. vale. Entonces prepararlo fue muy exigente, y bueno, también como actores siempre yo estaba muy ansioso, estaba con mucha expectativa por conseguir el papel porque era un proyecto súper atractivo. Eh, pero fue muy larga. Desde que Pero lo hice hasta que cuando, me seleccionaron fueron 8 meses, una duda, más o menos. cuando te estabas preparando esa escena, ¿tú estabas jugando como tenía que hacerlo o utilizaste algún tipo de método? Eh, traté de entregarme a la escena. Eh, sí, porque aparte era extraño. En mi caso, yo estaba haciendo la audición desde el cuarto de mi casa con mi perra que la escuchaba en el pasillo. Entonces era muy difícil entrar en ese clima. Pero sí, el método en general para entrar en estas escenas y después en el rodaje fue, fue muy arduo. Hubo que dejar caer muchos escudos que tiene uno como para poder entregarse de la forma que ellos quieren. Eh, Pero imagino que cuando te prepara esto y sacar ese momento dramático, se utiliza los métodos de intentar buscar esos momentos vividos tuyos donde tiene mucha carga emocional. por momentos sucede que uno intenta buscar emociones pasadas en las que uno sintió eso. Eh, en este caso, pasó muchas veces que me conectaba directamente con vivencias mías, pero bueno, también pasa que yo nunca viví una historia como esta porque es fuertísima y pasaron un montón de cosas. Ver, no sé, actuar lo que tuvimos que actuar fue muy complejo. Entonces fue una búsqueda nuestra dentro de algo que no sabíamos lo que era, porque nunca lo vivimos. Pero, pero era poner un poco el cuerpo en ese lugar, como si fuera decir, ¿y qué pasaría si me pasa esto? ¿Cómo sería mi reacción? Eh, Implementaron unas respiraciones en el set, unas respiraciones así, holotrópicas las llamaban, como de inhalar, exhalar, así por muchos minutos, y el estado en el que quedaba el cuerpo era de actividad y confusión, eh, y a veces nos sorprendíamos con emociones que aparecían en nosotros que no corren por lo mental. No es algo mental, sino que a veces aparece y es incontenible. Eh, Así que sí, hubo muchos métodos y también
eh, en el cine Y requiere, sí, imagino que también habría allí en el rodaje un coach de actores. sí, y tuvimos un equipo de coach de actores que eran tres. Estaba comandado por María Laura Berch, que es una coach argentina, que fue parte del equipo de casting, después también fue coach, y después Gustavo Zafores, que es un actor uruguayo, y Emilia Carillas, que es de España. Y, y sí, sobre todo ellos ayudaron a contener al grupo y a enfocarnos hacia esas escenas, a mantenernos centrados y concentrados para poder entrar en eso. Entonces fue vital, para mí fue muy importante y aprendí muchísimo desde el inicio hasta el final del rodaje, cambié mucho y aprendí muchas cosas. Eh, yo nunca había actuado de esta forma frente a una cámara, había hecho algunas experiencias en cortos estudiantiles, en cortometrajes, pero fue mi primera vez frente a una cámara y al principio, sinceramente, me daba miedo. Entonces también, como fue la primera experiencia para muchos del elenco frente a cámara, fue muy importante el rol de los coaches y bueno, también Bayona, Jota tiene una forma increíble y muy propia de ver el cine y un entendimiento actoral que a nosotros nos daba mucho, mucho material siempre y siempre él recibía muy bien las ocurrencias, el no sé, Las los propuestas. detalles actorales que cada uno aporte, sí, las propuestas. Entonces fue muy importante eso, tener como tan pensado el, como tanto foco en la actuación, a nosotros como actores nos abrió un mundo de posibilidades para explorar esto. Imagino que estaría con usted todo el rato jugando. Sí, estaba, eh, estaban jugando, también nos dejaban solos en muchos momentos y ponían las cámaras a rodar y buscaban imágenes. Muchas de las imágenes que se ven en la peli no estaban planificadas que iba a ser exactamente ese orden, sino que fueron detalles, miradas, em, charlas que aparecieron ahí en el rodaje O sea, porque nos pedían improvisar. que como si, hablaba mucho de que querían que sea documental, Vale. que querían como que fuera como documentar lo que estaba pasando ahí, como si hubieran puesto una cámara en la montaña. Entonces a nosotros nos daba mucho con qué jugar. Y cuéntanos, háblanos cómo fue el rodaje de la película, porque cómo fue cuántos días fue y cómo fue el rodaje, porque yo creo que rodaste en los Andes en Granada o cómo fue. Rodamos, fueron 140 jornadas, Hostia, es decir, eh, estamos hablando de, porque rodabais de lunes a viernes o cómo. de lunes a viernes, con muchas veces sábados también, Vale. eh, con una segunda unidad. Estuviste rodando Rodamos estuviste rodando más de 4 meses. más de 4 meses. Hostia. Estuvimos Y todo el como rato, tres, cuatro y meses. casi todo el rato rodando en la nieve. Sí, sí, estuvimos como 3, 4 meses en Sierra Nevada, Vale. viviendo en el centro de esquí de Sierra Nevada que queda allí en Granada. Y, y allí armaron tres réplicas del avión. Entonces había una réplica en la nieve a 3.000 metros de altura, Vale. otra eh, en una especie de hangar donde hacíamos todos los interiores y también íbamos cuando no se podía ir a la nieve. Eh, y después había un tercer set que era como para otra unidad también,
que se hacían otro tipo de tomas. La salida de la luz fue allí era más en altura, a la altura a nivel del mar. Pero sí, fue muy, muy largo, muy extenso. Varios meses, de lunes a viernes, poniéndole el cuerpo muchas horas. Entonces nosotros vivimos sensorialmente, vivimos eh, como de verdad muchas cosas, muchas sensaciones de estar lejos de nuestras familias. Se armó un grupo muy, muy íntimo entre los actores, cansancio, hicimos dieta, subimos de peso para después bajar y bajamos y quedamos muy, Pero muy flacos. imagino que habría una persona que estaría controlando la alimentación y todo. Sí, teníamos un equipo de nutricionistas. Es decir, tuviste que em, adelgazar para que parezca totalmente real. claro, sí, porque querían que sea natural la bajada, digamos, que se vea lo más cronológico posible, se filmó, Pero, entonces, pero imagino que estaría empezando desde el principio hasta el final, para que después o llegaste y ya directamente todo el mundo adelgazado. no, no, Bueno, pero empezamos como, desde que el claro, avión, pero imagina, lo digo, lo de estar adelgazado, imagina que hicieron un calendario ya pensando en cómo tenéis que estar en el físico. sí, 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 fue una producción que también lo permitió, la producción eh, tenía como muy pautado que hasta cierto punto podían hacer la primer parte de la película que está en la montaña, desde que cayó el avión hasta el día 4 se puede hacer porque después van a seguir bajando los actores, no los podemos mantener en este peso. Eh, entonces a nivel continuidad también era todo un desafío. Eh, y nosotros los actores también nos iban monitoreando todas las semanas para ver que vayamos bajando acorde a lo que necesitaban y también para que se vea la imagen. Muchos actores tuvieron que bajar de una semana para otra porque tenían una escena en la que morían y tenían que estar muy flacos. Eh, yo tuve que bajar mucho de peso para el final, así Imagino que que también ponían cosas de prótesis. sí, pero, pero en general no hubo tanto uso de prótesis como sí Vale. de maquillaje, pero todo lo que es prótesis no se usó tanto también porque termina siendo una incomodidad al ser tanto tiempo y tanta exigencia física, muchas veces se corre el riesgo de que se caiga, ¿sí? Entonces buscaban que sea de verdad. Entonces mucho del frío fue real, mucho de el hambre, las caras finales son nuestras caras con maquillaje. Eh, todo ayudó mucho. El maquillaje fue muy importante porque también nos daba a nosotros material actoral. Teníamos cada vez la cara más quemada, la piel seca, eh, el vestuario lo iban deteriorando. Hostia. Entonces fue toda una continuidad Guau. que tenía muchas... Entonces digamos que rodaste la película totalmente en continuidad, desde el principio hasta el final. Sí, después, con el pasar del tiempo, hay requerimientos de volver a grabar Así. momentos y ahí es como un poco un terror para un continuista, pero sucedió que tuvimos que regrabar algunas cosas, eh, pero, pero de principio a fin sí fue todo muy cronológico. Y, Esa fue la búsqueda. y una pregunta, ¿rodaste en el mismo sitio donde pasó? No, nosotros no, solo algunos de los actores Vale. eh, han ido a- ahí a la montaña, pero también es muy peligroso ir. Sí se rodó en la montaña, sobre todo fueron con cámaras, con equipo de producción y estuvieron varias semanas filmando la montaña. Muchas de las tomas son reales, que son impresionantes. Em, pero no fuimos a actuar ahí porque no, era muy difícil. Pero sí los dos que hacen la expedición fueron a Chile,
digamos. Imagino que Muchas escenas son reales. el jefe de localización miró por un montón de sitios. Sí, por lo que dicen, buscaron en muchos lugares del mundo, en distintas montañas posibles, pero, pero, la, lo que necesitaban también era un lugar eh, que tenga hotelería, que tenga como un fácil No sé, acceso eso, claro, y que, yo que, imagino que se que rodó en podamos estar, Granada. Yo imagino que se rodó en Granada porque el tema de la logística era mucho más fácil. sí, Y para ti sí, sí, esto, y Andy, para ti esto tenía que ser una experiencia. De repente estás haciendo corto, estás haciendo cosas y de repente te viene la megaproducción de J. Bayona. Esto para ti tuvo que has tenido que ser una gran escuela a nivel profesional y de actuación. sí. Y la verdad que sí, que fue un sueño hecho realidad desde que entré digamos, de que me avisaron que fui seleccionado. Y Imagino una sí, pregunta. fue, Imagino que tú no tenías ninguna expectativa. no, tenía muchísimas expectativas. ¿Sí? Era pura expectativa, sí, 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 pero en Claro, es que el buen sentido, tenía muchas expectativas. sí, pero es que normalmente lo que suele pasar muchas veces, cuanta más expectativa te hagas, ¡boom! Más grande es la hostia. Sí, como que después te golpea la realidad, Te golpea dices, la realidad. Sí, sí, voy a conseguir esto, voy a conseguir. Después de repente no y como que te hunde. Por eso lo decía. claro. Bueno, es que fue muy difícil también, fue muy arduo. Yo tenía expectativas, había romantizado mucho la experiencia de filmar una peli, pero en ningún momento había pensado en todo lo difícil que es, también en el tiempo de espera, en, en, en los requerimientos actorales, la exigencia energética, como terminaba muy cansado, mucho hasta que entré en sintonía y aprendí muchas cosas que me hicieron poder actuar, poder sentirme cómodo, eh, y entendí cómo era el set, porque yo no sabía cómo era un set, y me di cuenta de que cuando, cuando entendí cómo era la dinámica, que cómo trabaja cada equipo en conjunto, y entendí cómo, con quiénes podía hablar en cada momento y a quién le tenía que decir cada cosa, ahí me, me pude abrir más y poder disfrutar mucho más la experiencia. Pero sí, hablamos mucho con varios de los compañeros, que también fue de nuestras primeras veces, que para empezar es algo eh, increíble porque es una peli, es como ir a practicar básquet a la NBA, sentía. Y con un equipo de gente muy linda. Pero eso era como una escuela. Tuvimos la posibilidad de estar en una gran escuela de actuación con unos, con un director, con una coach, con un equipo increíble. Así que estoy súper contento y quedó hermosa la película. Porque, claro, porque imagino que aparte del primer casting, ¿cuántas pruebas tuviste que superar hasta hacer, hasta que te escogieran? Muchas, muchas. Mucha, como 5, 6 veces. De, en un momento dije, ya está, no voy a pensar más en esto porque no podía parar de pensarlo mientras esperaba que me llegue un mensaje de si pasaba a la siguiente instancia. Entonces también eso, nuestro lugar como actores es de esperar. Y, Y y aparte de ahí, que en el casting, también el C también espera que llegue en- tu momento. sí, sí, también entendí eso, que bueno, el rol de quien actúa es un rol más dentro de la maquinaria del cine. Es súper importante, pero sí, como que tenemos que cumplir con nuestro rol. Pero después hay todo un mundo de roles que también es igual de importante y hace que gire la Y, rueda. y Andy, háblanos de la escena que antes comenté cuando el
todos los personajes se quedan sepultados por dentro del avión destrozado y tú eres el primero que sale e intenta rescatarle. ¿Cómo fue rodar esa escena? Fue muy Porque, difícil. porque eso Fue- realmente pasó. Eso realmente pasó y, y en la historia cuentan que realmente fue Roy Harley, que es el personaje que yo interpreto. El Roy en la historia en la montaña fue el primero en salir. Entonces yo sabía que lo que implicaba, lo que iba a tener que pasar. Y fue muy fuerte, todos sabíamos que era un momento muy duro de rodaje, pero fue realmente duro. Fueron 2 semanas, creo, una semana, no sé cuánto fue, que estuvimos exclusivamente rodando las escenas de la luz. Montaron una plataforma y con agujeros y salíamos hacia arriba, lleno de nieve, y era muy asfixiante, generaba miedo de verdad, y fue muy fuerte también escarbar, cuando teníamos que buscar a los Pero compañeros, ¿era las nieve o manos no? congeladas, era nieve. Hostia. Arriba, en la capa de arriba era nieve y el frío, y era una heladera ahí adentro. Y todos los actores nos enfermamos. Esa misma semana entró un virus al avión, nos enfermamos, estaban todos con fiebre y era todo el combo perfecto para estar pasándola mal en ese momento, pero quedó increíble. Y yo la verdad que lo disfruté mucho porque para mí fue un antes y un después en la peli. Ese momento. Actoralmente me... Y aparte, ¿cómo fue rodar la escena de cuando el avión se estrella? ¿Cómo fue? Porque imagino que lo rodaste en un plató con croma. Lo rodamos, fue muy interesante también. Obviamente no, no chocaron un avión. En este caso sí fue un trabajo muy increíble de efectos especiales. Pero, pero eso lo rodamos al final de la experiencia, fue lo último que rodamos. Lo último Entonces que ya habíamos rodaste, pasado ¿qué por todo lo fue? anterior. Lo último que rodaste fue la escena de efectos. Fue en Madrid el accidente del avión. ¿Mm? Sí. Yo imagino Entonces que ya fue sabíamos todo lo que iba a pasar. Vale, pero imagino que era dentro de un estudio. Era dentro de un estudio, sí, que armaron dos aviones, como con unos artefactos, un gimbal, unos artefactos de aire abajo que iban moviéndolo todo como una atracción de una montaña rusa, sentía. Hostia. eh, y bueno, gente volando, ventiladores tirando nieve. Y entonces era muy estimulante también actoralmente para nosotros. Em, y después el trabajo que que hizo Laura Pedro en efectos especiales, bueno, también, también dio una vuelta total a lo que rodamos y quedó pues, un accidente que da miedo, la verdad. Y aparte de eso, ¿cómo fue trabajar con J. Bayona? Y me sentí muy privilegiado porque tu forma de trabajar es súper meticulosa, es, es increíble, la búsqueda que tiene por encontrar la verdad en la escena, por encontrar eh, la... Él sabe lo que quiere y hasta no encontrarlo, no parábamos. Entonces a nosotros como actores nos brindaba muchísima libertad, y también sabíamos que alguien tan exigente como Jota, cuando decía que lo encontró, eh, y que estaba hecho, es porque algo había sucedido. Así que fue increíble rodar con él.
me llevo un montón de aprendizajes y sí, sí, desde que comenzamos me sentí muy privilegiado y al terminar la experiencia lo volví a decir, la verdad. Lo volví a pensar, que es un director increíble y tiene, tiene un mundo interno, tiene una inteligencia actoral y también una inteligencia cinematográfica que hace que lo que haga tiene mucho corazón. Y con Laura Pedro, imagino que estaba allí de supervisora de efectos. Estaría todo el rato supervisando de qué manera, la mejor manera de después integrar los efectos para la película. Sí, sí, estuvo todo el rodaje supervisando. Yo tampoco sé tanto de cómo es el área de efectos especiales, entonces no te puedo decir técnicamente lo que hacía en cada momento. Entraba, hablaba con Jota, tenían muy claro cómo iban a componer después porque todo lo rodaban en Sierra Nevada después, eh, con una aplicación, eh, agregaron todas las montañas de los Andes, Hostia, porque eran 3.000 metros más altas más alta. en Vale. eh, las montañas. Entonces, también tenían muy claro cómo componer los cuadros para después agregarle, para después trabajarlos. Eh, y después trabajaron muchísimo la imagen al punto de a nosotros, ¿dónde terminamos estando? Los planos generales son increíbles, del avión en la inmensidad blanca, es, eh, es increíble. Y para ti, ¿qué fue del rodaje? ¿Qué fue para ti lo más duro? Y la dieta fue muy dura ¿Mm? porque a mí me exigieron particularmente, era de un grupo que nos exigieron mucho porque al final de la película, a pesar de que sobrevivimos, perdón, es un spoiler, eh, estábamos muy flacos. Entonces tuvimos una exigencia de dieta que cada vez se puso más estricta, más exigente Pero encima y había pero encima de dieta y encima pasando frío. y pasando frío y cansados y necesitando sacar energía de algún lado. Y como la energía en la comida no estaba porque estábamos perdiendo peso, se puso muy exigente y, y entré en lugares difíciles, pero también el aprendizaje que me llevo es muy grande y la emoción al verlo concretado también. Pero sí puedo decir que estar en un set, no poder comer, no poder pasar el rato comiendo algo o compartiendo con el resto del equipo porque estábamos muy cerrados, fue haciendo difícil la experiencia. Entonces mucho de lo que se ve en la peli también fue realmente duro. Y una curiosidad, ¿conociste a la persona que tú interpretas realmente en la película? Si conociste a Roy y los supervivientes del... Sí, ¿Y sí, qué, y qué tal? Pero muy, imagino que lo conociste antes del rodaje. los conocimos antes. Cuando empezó la experiencia, digamos, ya todos sabíamos a quién íbamos a interpretar, fuimos a Uruguay, viajamos para conocerlos, a los sobrevivientes, y tuvimos, por un lado, yo tuve mis momentos a solas con Roy, y, y bueno, él me contaba lo que quería él contarme, trataba de transmitirme su experiencia desde lo que él vivió, eh, y fue conocer a alguien muy especial, muy sabio, que pasó por algo muy difícil y ahora ya está muy contento con su familia, está feliz. Entonces lo contaba desde un lugar, eh,
como de una sabiduría de algo que ya pasó, pero sí fue muy fuerte conocerlo a él, conocerlos a los otros sobrevivientes. Hicimos una cena con todos. Es un grupo humano muy, muy especial. eh, y, y son historias de vida increíbles. Lo que vivieron ahí en la montaña y se abrieron mucho O sea, a nosotros. Eh, como que nosotros sentimos mucho respeto hacia ellos y ellos también imagino respetaron que, mucho nuestro imagino trabajo. que, imagino que a la hora de hacer la película fue para ustedes como un reto. Sí, sí, sí. Y también para ustedes y también, también como una especie de homenaje a los supervivientes, a lo que sucedió. Sí, porque también, como viste en la peli, también está muy puesto, está, está el foco también puesto en quienes murieron allí en la montaña. Entonces, también fue muy importante para todos contar esta historia desde el respeto y desde como con esa importancia y eso en mente, que también estábamos haciéndolo en homenaje a quienes murieron ahí en la montaña. eh, y es muy lindo después, al ver la película y al escuchar familiares de quienes sobrevivieron y también de quienes murieron en la montaña, que sienten el respeto que hay en la peli y Jota lo tiene muy claro también, que es que la idea era contar eso, para poder contar una vez más esta historia desde los ojos de quienes no volvieron también. Y Andy, una pregunta que me gustaría saber, ¿el rodaje y el proceso de esta película te ha servido para valorar otras cosas que no veías antes en tu vida? Si has tenido un proceso Sí, catártico. sí. Fue muy catártico. Fue muy catártico y yo no sabía que iba a ser tan catártico, pero estoy muy agradecido con la peli porque para empezar me dio muchas herramientas eh, a nivel actoral, pero bueno, también estuve muchos meses lejos de casa, estuve casi 8 meses lejos de mi casa, después volvimos a viajar, estuvimos 2 meses, como que terminé estando un año lejos de casa, lejos de familia y amigos y aprendí mucho, también valorar mucho eh, acá en la Argentina y fue muy movilizante. Se armó un equipo de hermanos con el resto de los actores. Fue, sí, fue muy, muy fuerte la experiencia y a todos nos cambió, a todos. Claro, pero Eh, también lo que yo me quería referir es por el personaje que tú estás interpretando, que está atrapado en la nieve y va a perder su vida, si te hizo valorar otras cosas en la vida y no buscar la felicidad en cosas superficiales o materialistas. Te ha cambiado esa sí, forma de pensar. sí. Eh, es algo que tal vez no me es tan fácil de darme cuenta ahora, porque es algo que todavía estoy interiorizando, pero sí, fue muy fuerte actuarlo y para llegar a esos lugares también hubo que encontrar adentro eh, esas inseguridades, esas cosas que nos movilizan también muchas veces como seres humanos y, y también la historia de Roy y la historia de los sobrevivientes es de una resiliencia, de una fortaleza que aporta mucho sentido a la vida, de no bajar los brazos, de seguir, de, de estar, de buscar los afectos, de buscar a los amigos, de no estar solo. Eh, podríamos hablar mucho tiempo de esto. Es como, fue una experiencia reveladora en muchos sentidos, lindos y también de la vida, de- muy amplio. Y nos puede contar una bonita anécdota en el rodaje.
A ver, no sé, tendría que estar con alguno más acá Pero de mis la compañeros anécdota para... que a ti te una anécdota que te pasó allí a ti. eh, No, recuerdo mucho los juegos. Recuerdo mucho, a mí me gustan mucho los juegos, me divierte mucho y se armó un ambiente muy competitivo a nivel juegos con los otros actores. Teníamos un espacio ahí en el hotel que todas las noches íbamos, jugábamos al ping-pong, hicimos torneos de ping-pong, eh, inventábamos juegos, una especie de básquet de tirar una pelota de papel a un tacho de basura, a un cesto. Recuerdo mucho eso, la diversión con poco, con todos los actores y como siempre, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de a veces querer volvernos, de querer estar tranquilos en nuestras casas, cómo se armó una hermandad, se armó una familia y siempre nos sacábamos una sonrisa y nos dábamos un Pero abrazo y nos acordábamos yo creo que de que también estábamos es, juntos en eso. estamos juntos, pero también el hecho de que sois todos argentinos, los actores sois argentinos de Uruguay y estáis todos juntos en un sitio donde no tenéis nadie más, no tenéis ni la familia. Esto yo creo que une a todos los actores, hace más unión. Sí, sí, sí. Y también para actuar, después muchas cosas no venían del lado actoral de la idea, sino de lo real de estar hablándole a un amigo, de estar perdiendo a un amigo, que cuando los que mueren después se volvían a Argentina, mientras que los otros Hostia. seguíamos. Entonces Mm, también toda esa parte real, bueno, aportó mucho. no. ¿Y qué nos puedo contar de tus próximos proyectos? Me gustaría poder contar, todavía estoy esperando a ver qué aparece. Estoy en la Ok, espera del este actor. no, pero ya Eh, imagino que con esta película te ha salido ya un representante. sí, eh, sí, y bueno, también estoy esperando, he recibido algunas propuestas, pero también estoy esperando a ver qué cosas aparecen. Sí, como proyectos, sí me da ganas de seguir actuando, de tener algún papel en cine. Me gustó mucho el lenguaje del cine, así que me da muchas ganas de seguir explorándolo. Yo En otros creo, papeles, yo, yo, algo, yo una creo playa que, por ahí, algo de pasarla bien. yo creo que Andy, que yo creo que paciencia, porque con la película que habéis hecho, La Sociedad de la Nieve, lo más seguro que el 2024 seguro que te veo rodando no una, sino en dos o tres películas. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Está recién salida la peli, así que Vamos, yo creo que estamos ¿cuándo se estrena en Netflix? el 4 de enero. El 4 de enero. Yo creo que va a ser la de las pelis más vistas de Netflix. De las más vistas. Y yo creo que seguramente que la película, creo que va a estar en los Oscar. Hay que ver, es un Hay que camino ver, largo un camino todavía, largo. Pues pero le nada. está yendo, Sí, sí. pero bueno, qué bueno, que No, me, la peli yo veo que le está yendo fantásticamente bien, tanto en crítica, premios, etcétera, y sobre todo lo que te deseo es toda la suerte del mundo para que siga con esta carrera y que te vea no esta película, sino en la siguiente y la siguiente. bueno, muchas gracias. Ok, Muchas gracias. que gracias. Y para terminar, Andy, ¿qué consejo daría a personas que se quieran dedicar a esta profesión? ¿Qué consejo podría dar? Eh, no tener miedo a expresar lo que cada uno siente, que es muy importante lo que sentimos y no tener miedo a contarlo, que es nuestra herramienta más valiosa, lo que sentimos de verdad, que muchas veces buscamos sentir como pide el personaje, sentir como de otra forma y en realidad trabajar con nuestra verdad humana eh, es súper, súper importante. Eh, y después
que hay que esperar, que yo también lo padezco a veces porque termina siendo de mucha espera, pero no tener miedo en decir, en hacerse lugar en producciones y si hay muchas ganas de actuar, actuar con amigos en una sala de teatro, actuar en una casa, invitar a gente para que lo vea. Si las ganas están, eh, hay que, hay que hacer y, y el mundo, y que el mundo lo vea. Eh, pero que es muy difícil, pero es hermoso. Espero que mucha gente pueda seguir haciéndolo. Que lo primero de todo, muchas gracias Andy por aceptar la invitación y por compartir con todos nosotros tu pasión por el cine. Bueno, muchas gracias a vos, Fran. Espero que siga muy bien el podcast. Así que, bueno, muchas gracias y saludos para todos. Muchísimas gracias.